En este video vamos a hacer un ejemplo numérico de cómo podemos aplicar las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces vamos a reconocer primero cuáles son los datos que nos pueden dar en este triángulo. Tenemos que el cuadrito significa que ese ángulo es de 90 grados, es lo que equivale a decir al ángulo recto. Entonces recordemos que este cuadro, la puntica, siempre va a señalar la hipotenusa. Vamos a colocarle los nombres a los ángulos. Recuerde que siempre se coloca con letras mayúsculas. Entonces este es un ángulo A, el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces este ángulo vamos a decir que tiene un valor de, bueno, digamos que sea teta. Vamos a aplicar las razones trigonométricas. Recordemos de que el lado que está al frente de este ángulo es el cateto opuesto. Digamos que va a tener un valor de 4. Este es el cateto adyacente. El cateto adyacente siempre va entre el cuadro y el ángulo de referencia, que en este caso es teta. Digamos que va a tener un valor de 3. Con estos dos valores les vamos a encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, recordemos que la hipotenusa siempre va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces acá tenemos que este cateto opuesto vale 4, entonces 4 a la 2, más el cateto adyacente que vale 3 a la 2. Entonces nos quedaría 4 a la 2, sería 4 por 4, sería 16, más 3 a la 2 que sería 9. Entonces nos da que la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Este sería el valor de la hipotenusa. Entonces acá ya tenemos los tres valores de los lados de dicho triángulo. Recordemos que cuando no tenemos la hipotenusa, entonces sumamos los cuadrados de los catetos. Sería A más B al cuadrado, o cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, o la raíz del cateto opuesto al cuadrado más la raíz del cateto adyacente al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Entonces, una vez ya conocido los valores, entonces vamos a aplicar las razones trigonométricas. Entonces, la primera es seno del ángulo teta, entonces es igual al cateto opuesto, que en este caso sería 4, sobre la hipotenusa, que en este caso sería 5. Entonces, recordemos la formulita, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Primera fórmula. Segunda fórmula. Entonces tenemos coseno de teta. Entonces coseno de teta sería igual al cateto adyacente, que en este caso es 3, sobre la hipotenusa, que sería 5. Entonces recordemos la fórmula, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tercera fórmula. Entonces tenemos la tangente de teta. De la tangente de teta nos relaciona el cateto opuesto sobre cateto adyacente, 4 sobre 3. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cuarta fórmula, cotangente. Entonces, la cotangente es la relación que nos hacen entre el cateto adyacente, que en este caso es 3, con el cateto opuesto. O sea que la formulita sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Recordemos que la cotangente es lo contrario de la tangente. Después seguiría la quinta fórmula, secante. Entonces la secante sería lo contrario de coseno, que sería la hipotenusa, 5, sobre el cateto adyacente, que sería 3. Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces mire que es la contraria de coseno. Ahí podemos ver tranquilamente la fórmula. Y por último tenemos la cosecante. Entonces la cosecante, recordemos que es C, es C. Y la cosecante es lo contrario de seno. Entonces sería la hipotenusa, que sería 5 sobre el cateto opuesto, que en este caso es 4.
Entonces sería hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y de esta manera tenemos acá las 6 razones trigonométricas aplicadas al triángulo rectángulo. Es bueno recordar una forma en que nosotros podemos aprendernos las razones trigonométricas. Primero sería colocarlas en este orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué es importante en ese orden? Porque usted acá puede hacer las siguientes palabras. Usted puede colocar co, o sea, el numerador, coca, coca, h y h. Entonces podríamos decir coca, coca, h y h. Y después nos podríamos devolver desde cosecante en el denominador. Entonces coca, coca, h y h. Entonces sería una forma pues que usted se aprendiera las razones trigonométricas así. Bueno, entonces en otro próximo video vamos a mirar cuando uno de los catetos o la hipotenusa, la raíz no sea exacta como esta. Muchas gracias.